Bien, amigos, el país tiene diferentes divisiones. La política, que son las provincias, 31 provincias y un distrito, tiene también divisiones judiciales, pero la Iglesia Católica está dividida en diócesis y esas diócesis a su vez están divididas en parroquias. Nosotros tenemos el placer de contar con la presencia de uno de los obispos dominicanos que nos ha proporcionado el placer ahora en diciembre de hablar un poquito, Monseñor Víctor Masalles, quien es obispo de la diócesis de Baní, Ocoa y San Cristóbal, 3 provincias. Le damos las gracias a Monseñor por dispensarnos este diálogo y quisiéramos decir algo y él que nos ayude. Y es que en el pasado, cuando un gobernante quería saber cómo andaban las cosas, tenía 4 figuras que lo edificaban. El guardia jefe de puesto de un pueblo pequeño, el maestro, el médico y el cura. Eran las 4 figuras que tenían un conocimiento real de las comunidades pequeñas. Los obispos hoy día hacen más o menos el mismo, conocen los problemas de los países, de los pueblos, de las provincias y sobre todo en esas provincias que son un poquito diferentes a las otras. Baní, Ocoa y San Cristóbal son muy diferentes entre sí, pero tienen características muy propias. Monseñor, gracias por estar con nosotros. Un placer para mí. Monseñor, ¿cómo se diferencia cuando un cura dominicano con todos los derechos de dominicano puede hablar o cuando habla el pastor? ¿Cómo ustedes se hacen para diferenciar? Porque usted tiene todos los derechos que tiene todo el mundo, claro, pero a veces ligan cualquier expresión al pastor de la iglesia. Bueno, yo creo que una persona que también tenga dos oficios, políticos y otros también, a veces es difícil separarlo. Cuando habla el pastor, habla un ciudadano también. Entonces, tiene que entenderse que el pastor no es solamente una persona que tiene la cura de un país solamente en función de su función pastoral, sino en cuanto a su ciudadanía. Entonces, por esto hay un deber ciudadano y un deber pastoral en una Y dentro misma persona. de eso, Monseñor, el problema social y el problema religioso, si se liga, es el obispo o el sacerdote o el párroco el que tiene que expresar las necesidades de su comunidad o separar lo religioso de lo social, porque ahí sí hay que separarlo. Sí, yo creo que lo que hay que separar siempre es el partidismo, que es de lo que no puede ser nunca un sacerdote, un pastor, un obispo. Por tanto, expresar la necesidad de un pueblo no es una acción partidista. No importa quién le toque, pero la necesidad está ahí. Y se hace, y se escucha, porque todavía el cura, como dijiste, el cura tiene todavía su fuerza en la comunidad. Y es el que es capaz de medir el pulso social de una situación. Y por eso es que se acude a él. Se acude a él muchas veces no como sacerdote, sino ayúdame, mídeme la presión del pueblo, ¿cómo anda? ¿Qué hay aquí? Y puede que un cura en ciertas comunidades y frente a ciertos feligreses son un poquito psiquiatras. Pues le tocará. Yo tengo... Cuando toca el consejo. En la catedral ahora tengo un psicoterapeuta. Y ahora me ayuda a los que tienen desajuste también. Me está ayudando. Y que no le faltará más que también a un cura le faltará también algún ajuste, quién sabe. Monseñor, a pesar de que a usted lo llevan a la iglesia y lo bautizan, después es necesario la confirmación para que él se exprese si quiere seguir siendo cristiano. Pero hay algo que viene más adelante, que son aquellas cosas que
tú asumes como católico, pero no te obligan. Es decir, usted es católico, sí, pero usted asume esa responsabilidad. Y hay dentro de esas responsabilidades algunas que son voluntarias. Por ejemplo, en el sacerdocio hay algunos que hacen los 3 votos, hacen 2 votos, pero son situaciones que usted decide. Claro. Pero hay algunas cosas que una vez usted asume, son como inquebrantables, que por ejemplo los dogmas. Háblenos de los dogmas. ¿Cuáles son aquellas cosas que si usted asume el catolicismo, está obligado a asumir aquellas cosas que no varía la iglesia en los siglos? Sí, hay una cosa que se llama la fe de la iglesia, la tradición. Un dogma no sale de repente un papa que salió y se levantó con el pie izquierdo y dijo, yo he decidido esto. Un dogma normalmente sale de una profunda reflexión de siglos y siglos y siglos. Incluso hay dogmas, los 2 últimos dogmas que se han promulgado, siglo XIX y siglo XX, son dogmas de reflexiones que estaban desde el siglo I. Y uno conoce la discusión de cada una de las épocas. Y se va llevando a lo que se llama un discernimiento histórico que va haciendo que finalmente se define un dogma que no es cuando la verdad de fe comienza a ser una verdad de fe, sino que es cuando se promulga como oficialmente. Entonces hay lo que se llama la fe de la iglesia, el credo y sobre todo las verdades de fe, que están obligados los católicos. Usted no está obligado a ser católico, No, pero si usted es si lo católico, asume, usted esto es lo tiene que que asumir las verdades de fe que están como iglesia Señor, católica. estos dogmas están bien establecidos. Muy establecidos, claro. Por ejemplo, cuando uno dice la Inmaculada Concepción, Exacto. usted lo Que viene cree o no pronto lo ahora. cree, que es mitad Dios y que ella parió mitad Dios y mitad hombre, ¿sí o no? No, la Inmaculada Concepción es la que la Virgen fue concebida sin pecado original. Ella nació preservada del pecado original, es decir, la salvación en María se hace preservándola de ser manchada del pecado original. Bien. Entonces tendríamos que discutirlo, no meter en eso, pero son siglos de discusión de este tema que se definen. Me dice un sacerdote que el celibato no es un dogma. No es un dogma, es una Es disciplina. decir, pero puede ocurrir que un día eso lo renueve. Puede cambiar todo. Lo que pasa es que desde hace ya unos siglos se determinó, no es que el celibato es obligatorio, sino que llaman entre los célibes, entre los que están dispuestos a ser célibes, a esos los eligen para el sacerdocio. Y esa que no es, usted quiere casarse, pero usted ahora quiere ser cura. Pues no. Sino, esa iglesia oriental, monseñor, que permite a ciertos grupos católicos orientales el matrimonio, ¿todavía está vigente? Está vigente, menos en los obispos. En la iglesia ortodoxa griega. En la iglesia ortodoxa, me cuentan amigos ortodoxos que los seminarios están llenos de muchachas y muchachos, sí. Y el muchacho antes de ser ordenado tiene que decidir si se va a casar o no. Si usted se casó, entonces se puede ordenar casado. Si usted se ordenó soltero, usted se tiene que quedar soltero, por el principio paulino de que cada uno que se quede en el estado en el que fue llamado. Es un principio de San Pablo que hace que usted se quede en el estado en el que usted recibió el yompeo, como digo, bromeando yo un poco. Usted recibió la ordenación soltero, usted no puede casarse. Usted recibió casado, y no se puede volver a casar ni nada de eso. Monseñor, ahora con estos cambios y estas denuncias, hay algo que yo creo que debe explicarse, y es, a veces, un ministro, un sacerdote, hasta un obispo, produce un escándalo. Los Borgia, como Papa, etcétera. Pero la Iglesia siempre ha diferenciado el ministerio del ejercicio del ministerio. Si él se equivocó, pero eso se mantiene. ¿Es así? ¿Se mantiene qué? Se mantiene su condición de pastor y obligado a cumplir eso. Si él se sale de ahí, la iglesia no lo apoya, ni lo protege, No, tiene un deber de sostenerlo hasta que se le dé la dispensa para que viva como... Puede haber dispensas en donde las obligaciones que tiene como clérigo puedan cesar en algún momento. O sea, hasta el cardenal McCarrick que le sacaron, usted es un laico, usted está reducido al estado laical.
Y esas acusaciones que vienen a veces de que el obispo tal sabía de la falla del sacerdote tal y se quedó callado. ¿A qué se refieren, monseñor? Bueno, es que ahora hay una obligación, sobre todo en los delitos mayores que son los abusos sexuales. Sí, sí. Hay una obligación, hay una determinación en donde usted tiene que decir lo que usted sabe, lo que usted conoce, si usted es desinformado. Y si usted no informa, usted también tiene pena canónica por no informar. Ahora, el problema está en que nuestra iglesia está muchas veces plagada de chisme. Lleva y trae, y entonces está mezclado lo que son las informaciones con los chismes. La noticia falsa ahora. Sí, los fake news. Y es difícil manejar esto porque uno no sabe distinguir ya si es verdad o no. Por ejemplo, Osoria, que dice que que llevaron acusaciones de su hermano allá. Uno no sabe si es verdad o no en este caso. Exacto. Entonces uno dice, bueno, puede ser verdad, puede no ser verdad, porque llevan informaciones y llevan chisme. Seguro. Entonces, a menos que uno se haya metido a hurgar ahí, a investigar cosas que uno no hace. Porque lo haya visto, ¿verdad? Monseñor, Exacto, pero uno el no tiene tema información, más uno dice, más difícil, pues dicen eso, no sé. el tema más difícil es cuando una persona decide dedicarse al sacerdocio y que tiene que seguir reglas que él aceptó. Las tendencias normales del ser humano, la tendencia, por ejemplo, a los hombres les gustan las mujeres. A las mujeres, por el hecho de estar en un convento, no quiere decir que no vea un hombre atractivo. Claro. Y a veces, yo por ejemplo, pasé una experiencia reciente, me encontré un sacerdote muy viejito, amigo mío hace mucho, y le digo, padre, ¿y usted volvería a ser cura? Y me dice, sí. Dice, ¿y cuál es el problema más grande de conciencia que tú dices? Me dijo, las mujeres, pero lo disparó, pero rápidamente, porque es normal, realmente es así. Bueno, para muchos es así, para otros puede ser tener hijos, porque a veces como la vocación a paternidad también puede ser algo. Caramba, tener hijos. O sea, sí, hay necesidades que son biológicas, sí, en las cuales uno tiene que aprender a manejar y a trabajar. La fragilidad está ahí, pero está también la gracia, y uno pues tiene que tratar de manejarse con la gracia para que las fragilidades queden en las manos de Dios. O sea, pero, dígame. Monseñor, quisiéramos saber las personas cómo deben ver a los sacerdotes y cómo los sacerdotes los aspirantes a sacerdotes tienen que ver esa actividad. Es decir, ser sacerdote es una profesión, se debe ver como profesión, como oficio o como algo que debe ir dentro del plan de vida de alguien en función de la consecución de unas metas. No, es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Es un estilo de vida completo. O sea, usted no es sacerdote de 8 a 5 y después deja de ser sacerdote, porque eso sería un oficio. En el oficio uno puede tener muchos oficios. Y en ese oficio, en eso que ustedes están hablando, sabemos que un obispo tiene suficiente. Por ejemplo, usted tiene 3 provincias. ¿Cuántas parroquias tiene? Yo tengo pocas parroquias, tengo 30 parroquias, pero 30. debo tener 300 capillas. ¿Tiene? Debo tener como unas 300 capillas, Es decir, 30 usted parroquias. tiene suficiente trabajo. Ahora, No tengo suficiente, no tengo suficiente personal. Ok, Después, pero sabemos también que hay sacerdotes que tienen que ocupar 1 o 2 parroquias, A veces porque sí. no hay suficiente. Ese cura, que todo el mundo sabe que normalmente tiene una misa en la mañana, puede impartir los sacramentos de confesión, etcétera, casar gente por la noche. El día en que lo pasa un cura, pues en cantidad de en cosas. la voz pastoral. Casi siempre. Al menos me ocupo yo de la mañana hasta la noche. No, porque usted es obispo, No, usted pero le falta hasta día y hora. Bueno, hay sacerdotes que enseñan, que se dedican a la enseñanza que son también. profesores, Que sí, son que tienen profesores. colegios. Hay otros, o sea, hay diferentes actividades que no son incompatibles con el sacerdote, que el sacerdote puede estar haciendo. Uno de ellos, sobre todo, el más común, es la enseñanza. Una buena parte de los míos están nombrados como profesores y dan clases de religión o de cualquier otra cosa en lo que tienen la pericia. Es bueno en este momento uno pensar en cómo la Iglesia Católica aprovecha las aptitudes personales de cada sacerdote. Es decir, hay sacerdotes que son buenos entrenadores deportivos,
hay otros que quizás pueden ser hasta un buen mecánico, o hay otros que pueden ser excelentes consejeros. O sea, dentro de lo que es la formación del sacerdote también hay un espacio para que esas áreas personales de él puedan ser desarrolladas dentro de lo que es su labor pastoral. Claro, y muchas veces las personas vienen con un oficio. Yo, por ejemplo, soy economista y durante un tiempo yo fui el administrador de la Arquidiócesis de Santo Domingo, por haber sido economista, por haber manejado y sobre todo Por eso en usted el tiene campo de la pastoral presupuestación. trabaja en la pastoral de la salud, ¿verdad? ¿Yo? Sí, No, trabajó. no. Yo trabajé como dentro del comité de ética, Ya. cuando habían situaciones teológicas en un momento determinado, justo cuando llegué de Roma. Pero en el tema del aborto usted trabajó, ¿verdad? En el tema del aborto yo he estado casi siempre en la pastoral de la vida ocupándome de formar a la gente, a la ciudadanía. Hace 15 años atrás no se conocía nada de esto, de ideología de género. Y hace tiempo que ya estaba pululando por ahí la ideología de género, todo lo que es la promoción del aborto, desde hace años. Pero hace por lo menos 15 años que la ideología de género no se conocía, no sabía, ahora todo el mundo sabe lo que es la ideología de género. Sí. Y todo eso fue un trabajo muy intenso de formar a la ciudadanía en este campo. Recientemente, y yo creo que es el tema más importante que podemos tratar, recientemente un obispo habló mucho del nuevo orden. Nosotros lo tenemos por ahí. Monseñor, cuando se va al Congreso y se encuentra la ley del Código Penal pendiente, la ley, usted se encuentra que hay dos fuerzas que pesan sobre el poder legislativo. Sin duda. Por un lado, una embajada que tiene una agenda que es pro aborto, pro matrimonio gay, pro control de la población, y gobiernos, por ejemplo, que son muy duros con la migración. Entonces, coge la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no es pro aborto, no es pro matrimonio gay, ni quiere que controle la población. Digo, tiene formas de controlar a la población. Exacto, pero en las migraciones la gente no sabe que la Iglesia ve el mundo como uno solo y ve que el hombre es un ciudadano del mundo y favorece las migraciones para que el ser humano pueda buscarse una mejor forma de vida. Háblenos de esas cosas. La migración ha existido en la historia y no es negativa, beneficia siempre a los que comparten. De hecho, República Dominicana consta de migraciones. Ahora, hay situaciones que pueden causar problemas. La Iglesia no es el encargado de ponerse en la frontera de que quién pasa y quién no pasa. Pero el deber de la Iglesia es a todo ser humano darle la atención que necesita. Lo dijo una vez Freddy Breton, dijo que la Iglesia no es una aduana, pero la Iglesia tiene el deber de atender incluso a los ilegales, porque está el deber de la humanidad, del trabajo si ya pastoral. está aquí, hay que ofrecerle su ayuda. La ayuda pastoral. Sí. Ahora, el deber de manejar, hay leyes migratorias que el Estado tiene que llevar. Pero diferencie, no propicia la migración ilegal, pero el bienestar del inmigrante hay que mantener su condición de humano. La persona humana hay que atenderla siempre, por razones de humanidad. Usted está en una guerra, en una pandemia, en el exilio, o usted está simplemente emigrando. La Iglesia deberá siempre tratar a todos los seres humanos en función de lo que necesitan. O sea, no podemos dejar, si en un momento determinado hay una situación de dificultad, la Iglesia siempre tendrá que salir al paso no siempre lo hace a lo mejor, pero debe hacerlo. Y esa diferencia que hay en el Congreso, que no es aquí, sino en el mundo entero, ¿cómo lo debaten ustedes con las grandes potencias? Cuando usted sabe que es una agenda estadounidense, pero no quiere vivir peleando con Estados Unidos el día entero. No, porque no es esa la idea, pero Estados Unidos sí quiere imponer constantemente en todos los lugares. Comenzando por que Estados Unidos se maneja con una mano escondida. Por ejemplo, la guerra de Ucrania, es muy difícil pensar que Estados Unidos es el que propició que hubiese la guerra, y no es difícil llegar a esa conclusión, por ejemplo, porque el único beneficiado
y el mayor beneficiado ha sido Estados Unidos. Por lo tanto, es difícil no pensar que él hubiese permitido una guerra que no le hubiese beneficiado, por ejemplo. Así que en este sentido, Estados Unidos se ha metido, como bien dijiste, en la República Dominicana en cantidad de momentos de la historia dominicana y se sigue metiendo. Y la agenda que lleva a los Estados Unidos se impone aquí constantemente. Lo que pasa es que no es tan fácil. Legislar sobre algunos temas puede ser muy fácil, pero legislar sobre la vida humana, a veces uno sabe las consecuencias políticas que esa tiene. situación de hoy, el código vigente de hoy, podemos dejarlo así, no hay problema, ¿verdad? Eso es un déjà vu. Miren, la minoría en el Congreso tiene la fuerza para llevar las causales y la mayoría para decir no. Y cuando salen las causales, entonces se engaveta hasta que perima. Y ese es el déjà vu de hace más de 20 años. Porque hay un grupo que quiere, o hay una presión que quiere, que se pongan las causales, y la mayoría no quiere las causales. Entonces, cuando sale el código sin las causales, entonces ese código duerme hasta que muera. Y así es. Monseñor, usted mencionó hace un momentico que ya hace 15 años ni se conocía bien lo que era ideología de género. Y yo no me quiero ir al Congreso, a los gobiernos, sino a la familia. Nosotros estamos preocupados, y hablamos de eso hace tiempo, cuando ya, no solo es que ya se conoce, es que hay una generación que uno ve subiendo, Así es. que esto lo da como bueno y válido, no solo como un hecho, sino como una realidad, algo como nosotros vemos el matrimonio, vemos la familia, ellos ven esto totalmente normal. Sí. En algunos casos se quedan callados, no entran en discusión pero es un cambio de pensamiento desde el origen. ¿Cómo usted ve esto sí, desde ahí y su preocupación? La agenda tiene varios objetivos, que son las leyes, la familia y la escuela y la universidad. Y en la escuela y en la universidad se ha metido la ideología de género de manera tal que se impone una educación así, incluso en universidades católicas de Estados Unidos. O sea que esa es la fuerza. Y después, a través de los medios, por ejemplo, la música urbana. La música urbana promueve situaciones muy difíciles, muy complicadas, que hacen que haya jóvenes que le cantan más a esas canciones que a lo que sus padres le pueden estar cantando. Monseñor, mire, decíamos... Eso es un truco bien sofisticado. No es de ahora y tampoco ha sido expuesto por gente bruta, sino por gente preparada, que ha trabajado eso finamente. Hablábamos hace un ratito de que el pastor, el cura, el obispo o el papa es un ser humano con todas las proclividades y las debilidades y la fortaleza que tenemos. Y mucha gente que desconoce eso y a lo mejor no es muy amigo de la iglesia, a veces utiliza eso. Un sacerdote tiene, por razones de debilidad o de lo que sea, una relación con una muchacha. Y la muchacha va donde le dice, padre, estoy embarazada. Dice, el problema es que el cura no puede tener una muchacha embarazada. ¿Qué se puede hacer? Yo conozco un médico que me hace un aborto. Dice, ¿y cuánto vale? Dice, me vale 500 pesos. Dice, toma, véatelo. Esas situaciones a veces son usadas, olvidándose que esa muchacha y ese cura no fue un hombre y una mujer que hablaron con problemas. Realmente, ¿cómo ve la iglesia eso? Digo que si un sacerdote embaraza a una mujer, tiene primero obligación de responsabilizarse de la criatura. Un aborto ya... No importa el escándalo. Primero, un aborto implicaría una suspensión. Sí. Ya. Eso es lo primero. Y es obvio. Automático. Entonces, ¿qué pasaría? Tiene que responsabilizarse. Normalmente se recomienda que abandone el ministerio. Pero podría pasar en situaciones concretas porque no todos los hombres son iguales, no todas las caídas son iguales y no todas las situaciones son iguales. Sabemos muy bien que incluso en una misma relación sexual pudo haber cuqueado uno, pudo haber cuqueado el otro y eso cambia todo.
La fragilidad puede ser por un problema que tenga la persona o por una situación en que se le presentó por un esquema de estrés o situaciones diversas. O sea que no todos los acontecimientos son iguales y tienen que ser juzgados. Lo primero que tiene que responsabilizarse de la criatura. No pueden juzgarse igual. Mire, padre, yo le llevo unos añitos. Yo viví a finales de los años 50 esta experiencia. Fui a visitar un cura amigo mío a un campo. Él era cura de un pueblito pequeño. Nos sentamos debajo de la matemango, empezamos a conversar y vino una muchacha y nos brindó café. Y yo le digo, esa muchacha es mujer tuya. Le digo al padre, amigo mío. Me dice, pero ven acá, es de esa época, padre, en que se salían de los seminarios sin ningún tipo y lo metían en los campos, sin ningún tipo de educación previa. Entonces yo me pregunto, ¿y realmente ese hombre falló? Bueno, digamos, claro, evidentemente no se llevó de la formación que necesitó tener, formación de todo tipo, pastoral, pero sobre todo espiritual. Todo lo que se hace después de determinado. Debería abandonar. Sí, porque ahora va a Roma y hace derecho canónico y todas esas cosas. Exacto. Hay que ser honesto. Y normalmente, lo que normalmente se prescribe es que abandone el ministerio, que se ocupe de su criatura, no tiene que casarse con la mujer, es obvio. Sí, eso si lo quiere hacer o no, pero tiene que reconocerla y tiene que ocuparse de la criatura. Y por eso es muy recomendable que abandone el ministerio. Pero sin embargo puede haber situaciones concretas en que no necesariamente. Bien, la famosa costumbre aquella de creer cosas raras y brujería y esas cosas, ¿ya eso dejó de ser un problema en la iglesia o ustedes se han hecho de la vista gorda con eso? El problema de la brujería. Carlos tiene una preocupación. Carlos, ¿cuál es? A ver, ¿cuál sería? Bueno, precisamente, la cinematografía a veces pone algunos temas de moda, entonces yo quería preguntarle si aquí hay exorcistas, si aquí hay personas que trabajan en eso. Cada diócesis tiene su o sus exorcistas. Ajá, ¿eh? Sí. Y es una realidad que es cierta y es peligrosísima, es un pecado grave contra la fe. Y que, podemos explicarlo así. Sí. Cuando alguien se mete en ese mundo de la brujería, está abriendo ventanas espirituales muy peligrosas. Y puede tener situaciones concretas de varios tipos de... O sea, el 95% de las personas que llegan con problemas que estuvo en brujería son psicológicos. Pero el 5% hay que atenderlo. Cuando uno ha estado en una situación de un exorcismo, es terrible, es tremendo lo que uno... Y no pueden estar confundiendo ustedes enfermedades psiquiátricas con pendejadas de demonios y eso. Absolutamente no. No. Por ejemplo. ¿Y cómo se separa? ¿Existe un protocolo? Hay un protocolo específico. Un gesto específico que te puedo decir yo. Sí. ¿Qué ocurre? Cuando se está tratando a la persona que está poseída, porque hay obsesión, hay opresión y hay posesión también. Él es exorcista, Carlos. Entonces, cuando hemos estado con un elemento como esto, ha pasado que uno tiene la Sagrada Eucaristía en un recipiente. A veces lo he sacado, no lo sabe nadie, ni los que están alrededor de uno. Se lo he puesto se lo he pegado a la persona, así, se lo he pegado, y la persona pega un brinco, como si le hubiera puesto una plancha caliente, y brinca así, y eso lo digo yo, y si a mí no me quieren, pues entonces no sé, pero te estoy diciendo un gesto específico donde, con agua bendita y con diferentes tipos de elementos. Sin decírselo a nadie. Usted Claro. lo puede hacer que usted solo lo esté haciendo. Sí, exacto. Los demás que me están ayudando no saben qué está pasando, ni qué estoy haciendo muchas veces. Ni el enfermo tampoco. En otro momento, no, el enfermo está ahí. Y es tan común eso. No, no es común, pero existe. Y esto no que poco. aparece en el Pero Evangelio. cada diócesis tiene su exorcismo. Y eso que aparece en el Evangelio. Porque no es poco tampoco. Bueno, eso que aparece en el Evangelio. En el Evangelio no es tan fácil no es tan fácil definir a veces cuando uno tiene epilepsia o cuando uno está enfermo, cuando uno tiene... Allí uno no sabe definir. Lo que se ve en el Evangelio
es que la orden de Jesucristo Sí, porque en esa época... desencadena un estado de tranquilidad. Sí, pero... Amansan loco o pasa algo ahí. Pero usted habló quizás una interacción o quizás algún referimiento de algún profesional de la conducta también tiene que ver con el asunto. Claro. O sea, de un desahuciado, de un... El modo de discernir es este, de abajo hacia arriba. Primero físico, después psicológico, después espiritual. Si una persona está viendo visiones, lo primero es, tú estás comiendo bien, tú estás durmiendo bien. ¿Cómo estás tú? ¿Tú te has hecho algún hemograma hace poco? ¿Ya? Después, vamos a llevarlo a un psicólogo o un psiquiatra. Yo tengo mis psiquiatras que me evalúan eso. Mira, yo te tengo una persona. Llámalo a ver. Y la persona dice, no, espérate, vamos a ver entonces. Y vamos al tercer piso entonces. Y en el tercer piso todavía puede haber situaciones que son psicológicas. De hecho, de lo que uno atiende, de los 100 casos que uno atiende, 2 puede haber problemas serios. Bien. Pero hay que atenderlo. Bien. Ayer nos llega una encuesta de Twitter, que preguntando si eres religioso, y menciona, tú eres católico, evangélico, adventista o no religioso. Y aunque no creo mucho en las encuestas digitales, porque tampoco. se manipulan bastante, Mucho. la estadística me llamó la atención de que casi el 50% dijo que no era religioso. Puede creer en Dios, pero no era religioso. Hablan un poquito de 36% católico y 18% evangélico y 2% adventista, creo que vi. ¿Cómo ustedes ven el tema de la evolución del catolicismo? ¿Cómo está la gente? La gente se sigue preocupando por estos valores, decía el doctor, tú bautizas tu niño, pero ya luego esa persona se confirma y se mantiene en la religión. Sí. ¿La familia está en eso, monseñor? Sí, voy a decir una cosa. Vamos a decir, años atrás hablábamos de 90 y pico % de bautizados, y era cierto. Ahora, de ese 90 y pico % de bautizados, una buena parte era por tradición, lo hacían sin creer. Entonces había muchos católicos que estaban, pero no estaban. Entonces lo que está pasando ahora es que los que no estaban y que no están, se están declarando ya. Y eso no es malo, bien. porque cuando hay una cantidad enorme que distorsiona, que es decir 90 y pico % son católicos, no hubo nunca 90 y pico % católicos. Lo que hubo 90 y pico % que habían bautizado porque se iban a la iglesia, porque se bautizaban. Pero ahora mismo se está aclarando cuántos son los que están, y una buena parte está diciendo yo no soy religioso. Bien. Pero no es la mayoría, no es más del 50%. Monseñor, en los 10 minutos que nos quedan, yo tengo 4 temas que se los voy a mencionar juntos para que usted pueda manejar el tiempo. La elasticidad que dice, si soy católico, yo creo que es la religión que es más elástica, me permite más cosas, que no es así. No. Pero se dice eso, la elasticidad. La relación Estado y Iglesia. ¿Por qué si todos son seguidores de Cristo o son cristianos, no se unifican? Y lo último es el trato al que no cree en nada, el ateo, que dice que es ateo. ¿El trato de qué? ¿Eh? ¿El trato? Me refiero... ¿Cómo se le trata? Bueno. Monseñor, la elasticidad es cierto, que la iglesia es muy elástica. La iglesia no es elástica en su concepto. Ahora después, en la realidad, hay mucho... Es muy democrática. Es bastante, deja bastante libertad a la persona, pero exige. Por ejemplo, un evangélico puede ir el domingo a misa, puede a su culto o no, o puede cambiar de iglesia, puede hacer lo que quiera, puede brincar de un lado para otro, sí. Es libre, no está vinculado, a menos pero que sea por 10. El que está en un seminario, el que está en una orden de esas, unas monjas que están en un convento, esas tienen mucha obligación. Claro pero que sí. Si yo soy católico, tengo que ir a misa todos los domingos o prender televisor todos los domingos. Prender el televisor. Hay que ir a misa. Se recomienda ir a misa todos los domingos
porque desde tiempos inmemoriales se ve en la Biblia ya que todos los domingos se reunían los cristianos a celebrar la muerte y resurrección de Cristo. El domingo es el día en que se celebra la muerte y la resurrección de Cristo. Entonces, no es verdad que es elástica, ni es verdad que es tan democrática. Cuando usted no va a misa, usted tiene problemas, aunque la persona muchas veces vive como si no, como sin Y hay que importarle tirarse los esto. 15 mandamientos, los 5 de la iglesia y los 10 de la ley de Dios. ¿Cuáles son los 5 de la iglesia? La iglesia tiene sus mandamientos. Sí, su exigencia. Sí, No hay mandamientos así, pero sí son ¿Verdad? exigencias. Monseñor, Bueno, chiquitos nos enseñaban que eran sin mandamientos, ahora usted le dice exigencia. Que según la Biblia los mandamientos en realidad son como más de 600, pero se reducen a Sí, los de los judíos eran 600 prescripciones. prescripciones. Sí, Era no lo- todos eran mandamientos. Los mandamientos siempre han sido 10 y Bien. serán 10 todavía. Relación del Estado, es decir, cuando tú ves que el cura es muy gobiernista, o el obispo es muy gobiernista, o es muy oposición, realmente esa relación, y en el orden mundial vemos que cuando hay un régimen fuerte, la iglesia convive, pero cuando ven que se está deteriorando, es la primera voz que aparece en contra de eso. La iglesia ha tenido que vivir en los siglos con situaciones muy diversas. La persecución del mundo romano. Yendo rápido para no meterme en toda la historia, el nazismo. Después también, y que además Adolfo Hitler era católico, para colmo. Y después Trujillo, aquí en República Dominicana. ¿Cómo se manejaba? Cuando todo el mundo estaba escondido, la iglesia es humana. Y fueron pocos los que se atrevieron a levantarse, como humanamente también pocos los que se atrevieron a levantarse Y contra el esa régimen. iglesia y el Estado, por ejemplo, en Medio Oriente, cuando la ocupación romana y el tiempo de Cristo, los romanos respetaban mucho la costumbre judía, ¿verdad? No, pero no respetaban el culto, porque los romanos exigían que al emperador se le rindiera culto de Señor. Culto. Culto. De El César divinidad. es Señor, es divinidad. Yo pensaba que Por eso respetaba la costumbre. cualquier culto a otra divinidad, Jesús es Señor, es subversivo. Y era tratado... ¿Y por qué dejaban las autoridades locales? Porque por no todos los jefes eran iguales. El primer juicio de Jesús fue con los judíos y después se lo llevaron a Pilato a que le partiera. Bueno, pero ¿cuál fue la acusación que le llevaron los judíos a Pilato? Este dice que es rey, y si tú no lo crucificas, no eres amigo del César. Sí. No eres La amigo del acusación fue César, subversión. porque se ha dicho que es rey. Sí, es así. Monseñor, ¿por qué no hay unidad de los cristianos? Bueno, porque el ser humano no está unido. La unidad no la hace la iglesia, la unidad la hace la humanidad, y nosotros por naturaleza muchas veces queremos hacer tienda aparte. Entonces la iglesia propone un camino de unidad y la iglesia se mantiene misteriosamente unida, la iglesia católica, que yo no sé cómo, porque con los curas como estamos y los obispos como estamos muchas veces, no entiendo cómo permanece unida todavía la iglesia católica. Dicen algunos que ahí es que se demuestra que el Espíritu Santo es que la lleva. Ahí, sí. Pero cuando usted se desvincula de la iglesia católica, usted pierde de perspectiva y comienza a ramificarse. Lutero hace tienda aparte y en menos de 60 años ya hay 200 iglesias nuevas. O sea que el misterio está en que cuando usted se separa, comienza a haber ramificaciones, porque la iglesia se mantiene unida en la medida en que se practica esa unidad. Cuando usted hace tienda, nosotros en la iglesia católica nos podemos jalar moños, podemos pelear, podemos pensar diferente, pero usted tiene que ser católico. Y el éxito de esos 2000 años es justamente lo que usted está diciendo, sí, que la iglesia está ahí con todos sus principios, y los pastores, los cristianos, los católicos, los curas, pueden o no estar, hasta los papas, pero lo importante se Le voy a decir cuál es el secreto. inalterable. El secreto de los 1000 años se lo voy a decir ahora. El dinero no es, el poder menos. El secreto de la iglesia católica, voy a comenzar con algo que no va a entender, la fiesta, la celebración. La iglesia celebra todo. La iglesia celebra cada domingo desde que Jesucristo resucitó, ha celebrado. Y eso le ha dado a la iglesia una identidad propia extraordinaria. Me explico. En la República Dominicana se está cualquierizando la identidad dominicana.
y cambiamos un día de la Constitución por un fin de semana largo. O el día de Duarte, en vez de celebrarlo para que crezca la identidad dominicana, lo movemos y lo transformamos en un fin de semana largo. La iglesia mantiene la fiesta y lo que es las celebraciones de la iglesia es lo que le ha dado la identidad, que le ha permitido y le permitirá seguir estando unida. Y habrá siempre en la historia los que quieren hacer tienda aparte. Bien. Monseñor, hablamos de los ateos, porque recuerdo que en los últimos 3 años que vivió Hawkins, un famoso científico ateo, siempre la iglesia lo invitaba a Roma a discutir con él. Esta invitación a discutir era con interés de que él se convenza de que lo que él creía había un creador, No. o era que la iglesia había cedido en lo de Dios. No, la iglesia siempre le ha gustado los debates. Cuando Lutero comenzó a armarse el lío de Lutero, se armaron varios debates, y que fue cuando comenzó a presentar sus ideas. Y cuando lo hicieron debatir con el dominico Tomás Eck, que lo pulverizó a nivel de teología, entonces fue cuando él agarró, se separó y la burguesía alemana lo protegió para fundar su iglesia. O sea, pero los debates siempre han estado ahí. Hawking hizo un tremendo debate con el cardenal Pell, el australiano, también, y hay varios debates interesantes. La iglesia siempre ha estado abierta a los debates. Mira cómo el Papa ahora ha entrado en la pastoral de la vida, en la comisión de la vida, ha entrado abortistas y ha entrado ateos. ¿Por qué? Porque en la discusión la cosa se pone clara. La iglesia nunca ha tenido miedo de la discusión, porque se entiende que en la discusión las ideas se ponen más claras. Y entonces es necesaria la discusión, es necesaria la dialéctica de los argumentos para llegar a una verdad cada vez más clara, fija y convencida. Siempre la iglesia se ha adaptado a los tiempos. Si le preguntan al obispo de Baní, Monseñor, todo está bien, todo está inalterable, pero ¿qué le gustaría, dentro de lo posible, que la Iglesia Católica Dominicana incluyera dentro de su agenda de mejoría? Porque en estos días me dicen que Monseñor Bezosa, un sacerdote español, obispo, que primero estuvo en Colombia, primero allá en su diócesis, y veo que ese mérito, pero lo veo que es muy joven. Después alguien me dice, mira, ese obispo vino aquí, es amigo del Papa, y vino aquí a evaluar la iglesia dominicana. ¿Eso es verdad? No se sabe, no lo sé ni yo, imagínense. Ahora él ha venido a ayudar, y ciertamente hay que reconocer una cosa. La iglesia ha perdido, en un importante sector de la sociedad, ha perdido presencia influyente. Influyente en el sentido de atención. Y Bezosa ciertamente está cubriendo, en la capital sobre todo, está cubriendo una importante función de llegar la atención pastoral a sectores en donde hemos tenido muchos límites a través de la historia. Bien. Entonces, yo creo que está ayudando mucho, independientemente de si vino a evaluar o no, cosa que no sabemos. No tiene Dios. ¿Qué usted le cambiaría? La pregunta inicial que le hizo el doctor. Mire, es importante esto. Hasta el campo se está modernizando. Todo se está modernizando. Todo está hablando con lenguaje más moderno. Todas las profesiones, todo se está modernizando. La iglesia debería, yo sueño con una iglesia que pueda hablarle a los jóvenes que aspiran, porque un muchacho en el campo ya brega con celular y brega con internet y brega con tecnología. Y la tecnología sabe más que uno. Pues la iglesia en tecnología, la iglesia dominicana está en pañales. La iglesia dominicana tiene una incapacidad de que su hermosísimo mensaje pueda llegar a mucha gente por esa ausencia. Por esa vía. Yo sueño con que use todas las herramientas, porque si San Pablo estuviera aquí vivo, San Pablo ese que se metía por todos lados, que le tiraron piedras, naufragó, hizo de todo, si ese hombre hubiera conocido el internet, y si ese hombre hubiera conocido los medios actuales, estaría ahí metido de lleno
Y nosotros no estamos, ahí no estamos. Yo no puedo decir, soy católico práctico, porque eso implica muchísima responsabilidad. Pero digo, soy muy amigo y estoy cerca de la Iglesia Católica, es lo más que yo puedo decir. Sin embargo, me gustaría como que el país entienda que la mecánica de la economía obligan a los miembros que dirigen la iglesia a buscar recursos para sus obras. Y cuando un cura dice, yo necesito tal cosa, no lo está pidiendo para él, No. lo está pidiendo para la obra, pero no es un cura que pide mucho, porque los políticos dicen, coño, ese cura sí pide mucho. Nunca pide para él. No, nunca pide para él, pide para la comunidad. Y el tema es lo siguiente, no vale la pena hacer un trabajo para que mucha gente, muchos políticos entiendan que, por ejemplo, cuando el padre Frankeli, que es mi amigo de las Mercedes, dice, quiero que me arreglen la luz de aquí, que me arreglen, que me quiten el cabaret que hay afuera, bebedera y eso. No lo está pidiendo para él, lo está pidiendo para crear un ambiente favorable a la ciudad más antigua de América, ¿verdad? Sí, ciertamente. Pero la iglesia normalmente ha vivido de la corona, tradicionalmente. Cuando en la época de la colonia, ahí comenzó el problema con la iglesia latinoamericana. España se ocupó de los edificios, de las iglesias y de los curas. Llegó el momento de la independencia. Llegó la república, se fue la corona. La corona se fue y la república llegó y la república no quería ayudar porque los curas son ricos, pero no eran ricos. Lo sostenía la corona y al final se quedó sin corona y sin república. Sí, pero que la gente tiene que entender que la ciudad colonial, el principal propietario de inmuebles es la iglesia, pero ninguno de esos inmuebles deja dinero. No. Ninguno de ellos, búsquenlo. No solamente las iglesias, sino todas las otras instalaciones. O sea, otra cosa, bueno, allí cuando uno trata de utilizar bien los recursos, uno muchas veces entra en problemas. Un servidor, por ejemplo, cuando yo dirigía, yo era el administrador de la arquidiócesis y el cardenal vendió los terrenos del seminario, Ah, sí. se armó un lío. Ah, usted fue que vendió la No, cosa. yo era el administrador. Él me dio el poder para que yo firmara. Ay, Lo que pasa es que mi firma es la que aparece ahí, pero fue ¿dónde está el mall ese? Sí, pero el proyecto era muy bonito. Pero el dinero entró a la iglesia. Entraron millones, los millones, y están ahí, se quedaron esperando. Y están ahí. Lo que pasa es que el proyecto era bellísimo. El proyecto era, todos esos 37,000 metros cuadrados iban a ser 38 millones de dólares. Y vamos a ¿Cuánto valían? 37 millones de dólares más o menos. 38. Eso íbamos a hacer un seminario un poco más lejos porque ahí estamos en el medio de la ciudad, Seguro, con un ruido, ahí no se puede estudiar, no se puede vivir. Y además nuestros muchachos estaban en camas de oro, ese terreno vale oro, y había unas instalaciones estartaladas. La carretera de Samaná, por Nos íbamos a mover, íbamos a movernos donde está Carrefour, por allá en la autopista, cerca de allá. Sí, exacto. Hay un terreno listo, Que ya hay 26 millones para construirlo con una facultad, una facultad de teología, una facultad de economía, todo listo, un auditorio y 12 millones para sostenerlo, para que fuera autosostenible. Sí. Está muy bien pensado. Se armaron unos chismes de todo tipo, al interno de la iglesia y al Porque externo de la el iglesia. lío fue uno interno, Sí. el que hizo la denuncia. Sí, pero una denuncia en una mentira Seguro. y una acusación que era falsa. Falsa. Carlos. Sí. Y eso ha sido un karma para uno terrible. Monseñor, uno nace ateo. Del cardenal. Uno nace en tabula rasa. Nace. La fe, uno no nace con la fe. No se nace con la fe. La fe es un don. Una conducta aprendida. Un don sobrenatural. Y uno no puede nacer con la fe, ni con la esperanza, ni con la caridad. Uno puede nacer de nuevo en el bautismo, y en el bautismo comienza todo ese camino que es el de la fe o no fe. Lo que pasa es que uno ve culturas que eran desconocidas para los europeos, para los colonizadores, que ya
tenían una manifestación de creencias en algún tipo de deidad y eran personas con las cuales no sé, el mundo civilizado que conocemos hoy en día no había tenido contacto. Entonces, por eso uno se pregunta, como si alguien, si el ser humano viene de fábrica con el deseo de buscar lo divino. Sí, eso sí. Bien. El hombre es naturalmente religioso, crea la religión. O sea, pero lo mejor es que el Dios verdadero se le revele. Pero si no hay nadie, buscará una manera de idolatrar, aunque sea las cosas. Bien. Monseñor, mire, usted mencionó algo con respecto a la fe, que yo no quería tratarlo porque no quiero que parezca una confesión en público. Dígame una cosa. ¿Hasta dónde la fe es lo más importante? Porque mire, las cosas más importantes en la vida de un ser humano no las decide el ser humano. Ni de quién usted es hijo, ni dónde nace, ni dónde va, ni dónde viene, ni cuándo nace, ni cuándo se muere, ni de quién es hijo, ni si va a ser pobre, ni si va a ser rico. Nada. Lo único que decidimos es que estamos hablando, Monseñor Masaya y un programa de televisión. Y más de ahí, ni siquiera 5 minutos más tarde, no podemos decidirlo. Monseñor, eso no debilita mucho el que todo tiene que estar basado en la fe. No, todo Y tiene que y estar yo basado. digo, y sobre todo en que Dios me hizo una agenda que es invariable, eso que yo voy a vivir, que he vivido, de que La fe es la única que puede ayudar a llevar al destino último para el que estamos creados aquí, que es para la caridad. La caridad es la que le da sentido y eso se puede hacer desde la pobreza, desde la riqueza, desde cualquier condición. ¿y qué es la caridad? La caridad es la capacidad de donarse de una manera completa. Lo que hace una mamá con su hijo, que es capaz de Todo a quitarse... cambio Eso no de es dogma nada. de fe. ¿Eh? Eso no es dogma de fe. No, eso es un efecto, eso No. está, no, eso es, Eso lo trae uno en las marcas de fábrica. sí, la caridad El es amor de la la madre exigencia por de el la fe. hijo. Si no hay caridad, esa fe es falsa. Al final, la fe verdadera es la fe que culmina Pero ahí está. en una vida de caridad. Y si usted no tiene caridad, aunque sea cura, cuestione esa fe. Pero así como hay cosas buenas como es la caridad, que te dice esa mamá que es incondicional de ese niño hasta cierta edad, porque fíjese que funciona. No, sí. Con los árabes hasta... Y por ejemplo, otros sentimientos tan adversos como los celos que producen tantos problemas, ¿para qué uno trajo eso en la marca de fábrica? No, eso viene, eso se llaman las obras de la carne. ¿Las zonas? Las obras de la carne. La carne, que es una... No estamos hablando... Ya. Dígame. Las obras de la carne vienen del pecado. Bien. Ese- Señor, ¿es necesario que tengamos un cardenal aquí o eso es una opción del Papa? El cardenal, normalmente hay un cardenal cuando se crea, pero puede también no haberlo. Por ejemplo, Puerto Rico tenía a Ponte y ahora no tiene cardenal. Haití no tenía cardenal y ahora tiene a Chaglois. Entonces, aquí podría haber y podría no haber. De hecho, este Papa ha cambiado mucho la geopolítica de los Monseñor de los Nicolás de cardenales. Jesús López Rodríguez, ¿está inhabilitado o está ya retirado? Él está retirado y está también un poco reducido, Él que es mismo me normal. dijo, "Me estoy muy reducido", él mismo. Sí, sí, porque es así. Porque es normal, tiene senilidad. Este hombre guayó la yuca por 35 años. Porque cualquiera de Balaguer, Leonel Fernández, Sí, todos esos se presidentes. retiraban por un tiempo y volvían. Pero ese hombre fueron 35 años ahí. Todos los días. Y se deterioró más que sus hermanos. Por ejemplo, él tiene un hermano, Agustín, que tiene 91 años y ese está como un trinquete. Y- Porque y- la fisonomía de esa familia es de un cargo larga. político. ¿La? El cardenalato es político. No, el cardenalato es un encargo que hace el Papa a determinados obispos para que colaboren de una manera más cercana Pero no con es él. el jefe de la Iglesia Católica. No, no es el federal. Es la conferencia del episcopado. No hay tampoco jefe. La conferencia es un órgano colegiado, como lo es el colegio de abogados. Y usted que soberano en un Bani- abogado no le manda al colegio de Y el abogados. obispo en su diócesis es soberano. Soberano. Bien. Bien. Señor, venga todos los Fin- días aquí. Monseñor, Cuando quiera. ya estamos en diciembre y nos gustaría terminar con que usted le dé un mensaje a los dominicanos, considerando todo ya una época navideña. Hay mucha gente que realmente no sabe qué celebramos y qué es lo correcto que debemos de hacer en esta
en esta época. Sí, Celebración. a mí me da pena que el comercio ha raptado las fiestas y cada vez lo rapta de una manera más anticipada, creando el Black Friday y todo para que el comercio comience a activarse mucho antes ya, porque no le basta que sea en diciembre, ahora tiene que ser noviembre o tiene que ser octubre. Es una pena, pero las fiestas han tenido siempre esa dimensión de bullanguería y de misterio, y eso ha sido a través de los siglos el eterno vivir de la Navidad. Así que invitamos a que sin dejar de haber alguna fiestecita, se reflexione, pero eso parece tan gastado, porque eso suena lo que dicen hasta los políticos, dicen esto, dicen, no, estas fiestas patronales, esta fiesta, reflexionemos un poco, amémonos un poco más a la familia. Y eso suena de cliché, pero es una realidad de que hay que atreverse a hacer una fiesta de fe en la Navidad. Y eso es un desafío. Navidad un es desafío una que lo hacen fiesta solamente los que tienen fe. Navidad es una fiesta religiosa. Claro que es una fiesta religiosa. Se sabe que Jesucristo nació el 25 de diciembre, aunque se discute tanto. Sexto Julio Africano en el 220, antes de la fiesta del Dei Solis, esa del 374, ya hablaba de que se celebraba la fiesta el 25 de diciembre, porque la anunciación de María había ocurrido un día de Pascua el 25 de marzo. Y de marzo a diciembre son 9 meses. 9 meses, exactamente. Ah, qué bien. Bien. Y eso se celebra desde el 220, o sea, eso es viejo. Bien, vamos a agradecer a Monseñor Víctor Masalles, quien es obispo de la diócesis de Baní. Gracias por estar con nosotros, Monseñor. Continuamos.